Buenos días, bienvenidos a otro podcast de Salmorejo Geek, concretamente el número 49. Hoy es 25 de abril del año 2016, son las 12:30 van a dar de la mañana. Me encuentro otra vez en el campo al aire libre, en un espectáculo maravilloso de florecitas y de buen tiempo, buen clima. Y bueno, soy Yoyo Fernández y hoy venía a hablarles, o a hablaros, mejor dicho, de audios, concretamente de este mundillo de los podcasts. ¿Qué es lo que suelo escuchar actualmente? No suelo escuchar podcasts en el ordenador, no tengo esa costumbre. Me suelo escuchar a mí mismo, sí, cuando hago alguno, cuando me grabo, pues para... cuando me escucho intentar corregir mis fallos de vocalización, para ver lo que he hecho mal, en qué tengo que mejorar, en qué tengo que pronunciar mejor, que es muy difícil porque mi forma de hablar es así que, pero bueno, poco a poco intento mejorar, intento quitarme el chicle de la boca y pronunciar mejor. Entonces, todo lo que suelo escuchar lo hago desde Android, desde la aplicación Spreaker. Tengo ambas instaladas, Spreaker y Spreaker Studio. Spreaker la uso para escuchar y para ver noticias en todos los podcasts que hay en el portal de Spreaker.com. Y Spreaker Studio la uso para grabar en modo offline, como estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Grabando desde Spreaker Studio en mi Nexus 5X. No suelo emitir en directo todavía por Spreaker Studio, porque no tengo esa necesidad, sino que cuando queremos emitir algún audio en directo, algún podcast en directo, alguna entrevista en directo, pues lo hacemos directamente desde Kila Radio, servicio que tenemos ahí ofrecido gracias al amigo Tarteca. Decía, ¿qué podcast suelo escuchar? Pues suelo escuchar muchos o algunos, mejor dicho, del mundo Apple y de Android. Curiosamente no suelo escuchar podcast de Linux. No conozco tampoco podcast de Linux. Y digo de Linux en general, ¿no? Un podcast que hable sobre temas generales de Linux, no de software libre en particular, ¿no? Ese sería otro tema donde habría que ahondar y especializarse un poco más, ¿no? Yo me refiero mayormente a lo que sería hablar de Linux, de distribuciones, del mundillo, por dónde va, por dónde viene, qué está haciendo mal, qué está haciendo bien, etc. Así que bueno, voy a pasar a enumerarlos, que lo tengo por aquí en la pantalla del móvil. Y tengo poca batería, así que voy a dar prisa. Voy a hacer algo rapidito e indoloro. El primero que suelo escuchar es a Emilcar Daily, a Emilio Cano, el del famoso portal Emilcar.fm. Creo que lleva actualmente 11 o 12 podcasts para adelante, no solo del mundo Apple o del mundo iOS, donde es una referencia a nivel mundial. Emilcar, pues, es uno de los primeros que ha conseguido monetizar su podcast y que gana dinero con eso, tiene patrocinadores y seguramente le dará pues para pagarse todo lo que necesitas para tener alojado un podcast, una página web, pagar Spreaker, etc. No sé, yo me imagino, yo no conozco a Emilcar, solamente de escucharle. Y no solo lo escucho, como dije antes, escucho podcast de Apple o del mundo Mac o del mundo iOS, porque también me gusta ese sistema, entonces me gusta estar informado de lo que va aconteciendo. Y de la manera que me informa es esa, escuchando podcasts de gente del mundo Apple, porque para saber del mundillo Linux ya me basto yo. A diario leo decenas y decenas de blogs, decenas y decenas de redes sociales con Linux, donde me muevo todo el día, así que no necesito tampoco informarme del mundo Linux a través de un podcast en concreto. Pues bueno, a Emilcar no solo lo escucho por estar informado, ¿no?, del mundo Apple y el mundo Mac y el mundo iOS, sino por la profesionalidad que le pone, ¿no?, al podcast y la manera de hacerlo. Es un profesional como lo copa un pino. Lo escucho también para intentar aprender de él. Algunas veces saludo como él. Y en fin, para mí es el número uno, ¿no? El número uno. Y la inmensidad de podcasts que lleva para adelante, de Mac, de Windows, de no sé qué, de superación. Su mujer también hace podcasts, etc. Es una cosa tremenda. Otro podcast, segundo podcast que suelo escuchar, más o menos con cierta frecuencia. Ahora lo escucho menos, pero antes sí lo escuchaba más.
a los amigos de Quotidianos. Quotidianos lo podéis encontrar en quotidianos.es. Pues es una pareja de Córdoba, que creo que son pareja de Córdoba, que habla de las noticias de actualidad, la van comentando entre ellos. Y comentan de la actualidad, pues a lo mejor noticias que le mandan por Twitter, por email o que van leyendo en la prensa. Y la van comentando de una manera amena, como si estuvieran, o de hecho están hablando entre ellos, desayunando, por ejemplo, y van comentando, pues como tú y yo podemos hablar de una noticia en concreto, sentados en la barra de un bar tomando un café. Y son, pues, realmente esa familiaridad con que hacen ese podcast y esa amabilidad que tienen en las palabras entre ellos, pues me resulta bastante tierno, ¿no? Y realmente hace bastante que los conozco y lo suelo seguir. El tercero vamos a poner otro de Apple. Este sí está enfocado al mundo Apple en concreto, no tanto a cacharreo de iOS, pero sí está enfocado al mundo Apple, aunque también habla de iOS, por supuesto. Se llama A Pleno Sol Diario. Y como su propio nombre indica, es un podcast diario, lo mismo que Emilcar tiene Emilcar Daily, que es el que yo suelo escuchar de Emilcar, aunque escucho otros como el ¿cómo se llama? Este podcast que tiene sobre Mac, Proyecto Macintosh, ¿no? De Emilcar, pero normalmente suelo escuchar el Emilcar Daily que hace de lunes a viernes. Y lo mismo pues con este A Pleno Sol Diario, no recuerdo ahora mismo el nombre de la persona, del hombre que hace este podcast. Y también es alguien profesional, una forma de hablar muy correcta, más pausada que yo, mucho mejor que yo. Y bueno, y si quieres estar al día, no solo en cosas de Apple, sino en artículos de opinión, pues A Pleno Sol Diario es un sitio pues que si te gusta este mundo, pues le vas a sacar bastante provecho. Otro podcast sería el cuarto. El mundo Android no podía faltar. Mundo Android. Y para el mundo Android, ¿quién mejor? Para mí, puesto que es un currante del podcast, es un currante como yo, el amigo Camionero Geek. El Camionero Geek. Ya sabéis que podéis encontrarle no solo en podcast, sino en su canal de YouTube o YouTube. El Camionero Geek pues, hace revisiones de terminales. HTC, Xiaomi, Nexus, Samsung, alguna de un Windows, de un Lumia que le pegaron palos por todos lados cuando habló de Windows, porque el Camionero Geek es una persona sincera que si prueba un cacharro, aunque sea de los caros, pues dice lo que piensa, y si va mal, dice que va mal, si va bien, dice que va bien. Y eso a mucha gente no le gusta. Ya sabéis que cuando algún podcaster o algún youtuber habla bien mucho de una cierta marca, ya empiezan a decirle que si está pagado por esa marca para que hable bien, etc. Yo no sé hasta qué punto los youtubers o los podcasters están pagados por unos o por otros, pero yo escucho al amigo el Camionero Geek porque me parece alguien llano y sencillo, un currante de la vida, como todos nosotros, gente trabajadora, y que hace esto por afición, le gusta y pone empeño y se le ve que se entrega y realmente pues me encanta, ¿no? Me encanta pues sus revisiones, no solo lo sigo en Spreaker con sus audios y también lo suelo seguir en su canal de YouTube. El Camionero Geek, todos los 16:41 en YouTube. Otro podcast, el quinto. El quinto es un podcast neutro, no es de tecnología en sí. Es un podcast de Daniel Aragay, creo que se llama, si no me recuerdo. Y el podcast tiene nombre de Haciendo el Sueco. Haciendo el Sueco creo que fue periodista en la SER. Es periodista y creo que fue periodista en la cadena SER hace años. Pues viene del mundillo y sabe de esto, ¿no? Haciendo el Sueco es como su nombre indica, su propio nombre indica, es un podcast en el que él va contando, vive en Suecia, en la capital, y va contando su vida en Suecia, ¿no? Pues cómo es la vida allí, cómo es salir a comprar al mercado allí, cómo es juntarse allí con los amigos en el bar, cómo es alquilar una vivienda allí, etc. Aparte también se dedica de manera profesional a hacer vídeos y demás cosas y audios, y ahora se ha embarcado en un proyecto donde
donde hace vídeos, como he dicho antes, y ha abierto un nuevo podcast para ir contando cómo la forma de trabajar y trucos para todo el proceso desde que tú quieres hacer un vídeo hasta que ya lo termines. Es decir, edición, audio, vídeo, producción, postproducción, etc. Ese podcast en concreto no lo he seguido todavía, creo que lo acaba de empezar ahora, llevará un capítulo o dos. Y bueno, va a ser un podcast técnico donde hablará de cámaras, de aparatos de sonido. Yo ahí no me muevo, porque lo único que tengo es un móvil y una webcam. Pero sí sigo su podcast diario, o casi diario, que una vez tarda más en publicar, de Haciendo el Sueco. Lo podéis encontrar en Spreaker también. Y bueno, es un podcast, en este concreto, en Haciendo el Sueco, cuenta su día a día cotidiano en Suecia. Lo recomiendo. Y ya el último, pero no menos importante, pues escucho al amigo Daniel San. Daniel San, siempre que nombro al amigo Daniel San, le hago el chiste de la película Karate Kid, ya sabéis, señor Miyagi con el chavalito, con Daniel San, Pulil Cela, Daniel San. Pero bueno, Daniel San es el compañero del blog eltelardelgeek.com y también es un usuario de Apple. Y bueno, y habla de todo, literatura, habla de cacharreo, habla de software, habla de sus opiniones personales de cualquier tema, ¿no? Que nosotros conocemos y nosotros nos movemos en el día a día en la red. Así que eso más o menos, ¿no? Emilcar Daily, por parte de Apple y el mundo Apple, todos sus cacharros, Emilcar Daily y A Pleno Sol Diario. Por parte de Android, escucho el Caminero Geek con sus famosas reviews de terminales, aunque también hace alguna que otra terminal de un iPhone, ¿no? Cuando cae en sus manos. Por parte de más neutrales, podríamos decir al señor del telar del geek, al Daniel Sanz, y a Daniel Aragay con Haciendo el Sueco, y a Cuotidianos Podcast, en cuotidianos.ai lo podéis encontrar, que hablan de actualidad. Y luego pues me escucho a mí mismo cuando me grabo, pues simplemente para eso, ¿no? Para ir corrigiéndome y para intentar mejorar en mi edición día a día. Me falta Linux, podcast de Linux, y digo de Linux, y no digo de software libre en concreto, digo de Linux, así que sí. Normalmente, como dije al principio, en el mundo Linux estoy más que enterado porque sí lo suelo seguir vía navegador web, ¿no? Pero si conocéis algún podcast específico, general de Linux, si me lo queréis dejar en los comentarios, le echaré un vistazo, escucharé, si me gusta, pues los agregaré a mis escuchas de podcast. Nada más, con esto creo que ya es suficiente. Ya sabéis, el Yoyo Fernández, podéis encontrarme en salmorejogeek.com, mi Twitter @yoyo308, en facebook.com/salmorejogeek y en Google Plus como Yoyo Fernández. Adiós. Chao.